Buenas tardes. Antes de comenzar mi charla, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Nefrología y a la Asociación de Nefrología de la Provincia de Buenos Aires por esta invitación para hablar sobre el control del fósforo en la enfermedad renal crónica, al que le he puesto un título que me parece muy pertinente porque es un desafío que parece que nunca acaba. Voy a dividir mi charla en tres bloques. El primer bloque será bastante general. Hablaremos del fósforo como un nutriente fundamental que se convierte en un importante tóxico con el declive de la función renal. Y nos vamos a hacer una pregunta de gran importancia, es decir, en la enfermedad renal crónica 3-4, ¿deberíamos actuar antes de que se provoque la hipofosfatemia para evitar que ésta se haga realidad? Pregunta de gran interés clínico. En la segunda parte hablaremos de los captores de fósforo, los tipos, mecanismos de acción y veremos si existen diferencias entre ellos en supervivencia. Y por último analizaremos la utilización de los targets, porque yo considero que la generalización y la simplificación a las que nos llevan, aunque son de gran utilidad, nos puede alejar de una posible individualización terapéutica. Ya veremos a lo largo de la charla si esto es así. Vamos con el primer bloque. El fósforo es un constituyente esencial del organismo. Tenemos unos 700 miligramos de fósforo, de los cuales el 85% lo tenemos en el hueso y el resto en los tejidos blandos. Menos del 0,1% de este fósforo está en sangre y en fluidos como fósforo inorgánico. El fósforo que tenemos procede de la dieta, de la reabsorción ósea y de la reabsorción renal, pero estas dos últimas son fundamentales, ya veremos por qué. Y es esencial el fósforo en la producción de ATP y funciones estructurales. Ya sabemos que forma parte de los fosfolípidos de membrana de nucleótidos y ácidos nucleicos, tiene un importante rol funcional, actúa como tampón ayudando a mantener el pH normal, como almacén temporal y en el transporte de energía derivada del metabolismo. Mediante fosforilación se activan numerosas enzimas catalíticas y lo que está claro es que una gran proporción de fósforo es reciclada casi infinitamente en el organismo. La función que tiene el fósforo de la dieta es, si acaso, servir de respaldo en las épocas de crecimiento, embarazo, lactancia y, por supuesto, la de reemplazar las pérdidas excretorias cuando éstas no pueden ser bien controladas. Si se llega a ese punto, el fósforo es tan ubicuo en los alimentos que se requiere prácticamente o se requeriría un estado casi de inanición para producir deficiencia de fósforo debido a la dieta. El fósforo de la dieta es una mezcla de formas orgánicas e inorgánicas, esto ha tomado mucha importancia últimamente y la absorción varía del 55 al 70% en adultos. La eficacia de la absorción no va a variar con la dieta, es decir, que siempre se va a absorber más o menos este porcentaje, y en esto contrasta con el calcio, en el que sabemos, por ejemplo, que cuando se expone a la gente a dietas muy bajas de calcio, progresivamente van aumentando los porcentajes de absorción. Hasta aquí un repaso muy simple y muy general de aspectos biológicos, diríamos positivos del fósforo. Pero ya sabemos los nefrólogos que no todo es positivo en relación al fósforo. Y para empezar, miramos esta gráfica, que si bien es solo una gráfica de asociación, vemos claramente cómo en las ordenadas, que tenemos fósforo sérico, y en la horizontal tenemos longevidad, vemos cómo pues, el ratón, que vive muy poco, tiene un fósforo sérico muy alto, y sin embargo, comparativamente con otros animales como el elefante o como humanos centenarios, tienen un fósforo sérico muy bajo. Es decir, aquí están todas las especies pues en relación fósforo y supervivencia. Por lo tanto, los niveles de fósforo sérico está claro que se asocian inversamente con longevidad. Es decir, esto es solo una asociación, pero puede ser una demostración de que el exceso de fósforo, pues de alguna forma es un problema. De hecho, cuando el fósforo se incrementa, se ponen en marcha varios mecanismos para contrarrestar ese ascenso. El primero y más conocido es el del fósforo aumenta la PTH y la PTH hace que aumente la fosfaturia.
Esto lo conocemos desde hace muchos años, desde hace más de 50 años, y siempre este fue el mecanismo más importante al que se le atribuyó la excreción de fósforo acorde a la insuficiencia renal y en condiciones normales. Pero cuando sube el fósforo, realmente lo que ocurre en las glándulas paratiroides es que aumenta muchísimo en 2 o 3 días la proliferación de las glándulas. Esto es un corte de una glándula, estos puntitos son los marcadores de proliferación, y en los mismos lugares donde aumenta la proliferación disminuye la expresión del sensor de calcio. Esta diapositiva tiene muchos años, miren, desde el año prácticamente 2000, y a mí la tengo desde entonces. Siempre me ha llamado la atención que sea la misma zona. Bueno, pues no hace un año, hace pocos meses, se ha descrito que realmente el fosfato es sensado por el sensor de calcio, lo cual ayuda a entender mejor que donde haya proliferación, como se ve aquí, pues sea justamente donde baja el sensor de calcio, es decir, que cuando actúe el fósforo estaría aquí actuando, aumentando la proliferación, disminuyendo el sensor de calcio y probablemente el sensor de calcio siendo capaz de detectar todo esto. Esta es la publicación a la que les hacía mención. Y para resumir esto, uno podría decir que, bueno, pues a mayor concentración de fósforo, voy a tener siempre una glándula que va creciendo, mayor tamaño de glándula, pero una menor capacidad para sensar el calcio adecuadamente. No pasa lo mismo con el fósforo, aunque sea el sensor de calcio el que lo sense, y ya lo veremos más adelante. ¿Esto es clínicamente relevante o es una cuestión de laboratorio, o académica? ¿Lo podemos constatar en el escenario de todos los días de la práctica clínica? Pues la respuesta es sí. Y esta es la muestra de la primera determinación bioquímica del estudio Cosmos, que más adelante hablaré. Y esta es la relación de PTH con calcio. Lo lógico sería que a medida que aumenta el calcio, la PTH baje, pero como ven aquí, alrededor de 9,5, cuando el calcio sube más de 9,5, es como si la glándula no se enterase que sube el calcio, porque la secreción de PTH o los niveles de PTH se independizan totalmente de los niveles de calcio, es decir, que la glándula pierde la capacidad de respuesta adecuada a estos ascensos de calcio. Es inútil subir el calcio en estas condiciones porque no voy a lograr disminuir la PTH. Por el contrario, y esta es la misma muestra de sangre que esta, es decir, en los mismos pacientes, en el mismo momento, cuando aumento la concentración de fósforo, pues se ve claramente cómo esta tiene un impacto directo sobre el aumento de PTH y casi lineal y muy marcado hasta niveles cercanos a 10 miligramos de decilitro de PTH. Además de esto, sabemos que cuando aumenta el fósforo, aumenta el FG23 y tenemos, digamos, aunque esto se descubrió más tarde, sabemos que esto es precoz, otro mecanismo que produce fosfaturia y evita que suba el fósforo sérico. Pero a su vez, cuando aumenta el FGF23, no solo pasa esto, disminuye la 1-alfa-hidroxilasa, por lo tanto se produce menos calcitriol y aumenta la 24-alfa-hidroxilasa, o sea que se degrada más rápidamente el calcitriol que se ha producido. Por lo tanto, estos dos mecanismos hacen que al haber menos calcio, absorba a nivel intestinal menos fósforo y menos calcio. La acción principal del calcitriol es esa, fundamentalmente, al tubo digestivo, por la que lo hemos conocido durante muchísimos más años. Y esto hace que reflexionemos y podamos ver que al menos tenemos 5 mecanismos, si no hay más que desconocemos, que están tratando de evitar que el fósforo sérico aumente. Por lógica, estos mecanismos, al llegar a estadios precoces y posteriormente más avanzados de enfermedad renal crónica, se van rompiendo y no somos capaces de mantener la concentración de fósforo en los niveles deseados. Que el fósforo es un tóxico, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, si bien hay muchísimo a nivel experimental y desde luego a nivel clínico lo hay, pero con menos posibilidades de demostrarlo de una forma mucho más sistemática, porque prácticamente con toda la información que hay a nivel experimental es casi imposible pensar que se vaya a hacer ensayos clínicos para tratar de ver cómo de tóxico es el fósforo en pacientes. Este es un ejemplo en el sistema cardiovascular, ratas con insuficiencia renal crónica, con dietas ricas en fósforo, pero no con un exceso tremendo, es un 50% más que la dieta normal, que si lo queremos extrapolar, pues a pacientes, serían pacientes que comen dietas ricas en proteínas.
a lo largo de 10 años hemos utilizado este modelo y desarrollan del 60 al 80% de las ratas calcificación vascular severa. No solo es calcificación vascular severa, sino que cuando estudiamos el tamaño y el peso del corazón, vemos que hay un aumento del corazón y del ventrículo izquierdo que se asocia a hiperfosfatemia. Si a las ratas solamente las separamos en dieta normal y dieta alta y les damos esto durante 4 meses, pues comprobamos que la mortalidad de las que toman dietas altas en fósforo es el doble de las que toman una dieta normal. Es decir, hay una serie de datos claramente experimentales que demuestran que el fósforo tiene muchos efectos negativos sobre el aparato cardiovascular y sobre muchos otros órganos. Esto en clínica lo podemos más o menos también demostrar, pero con estudios también de asociación. Este es el estudio CORES, publicado en NDT, ya tiene casi 10 años. Y como se ve aquí, con fósforo de 5,5 empieza a subir el riesgo relativo de muerte cardiovascular en pacientes en diálisis. Estos son los pacientes de Sudamérica, el estudio CORES, con más de 24.000 pacientes. Aquí el límite pues, fue 5,5. En el Cosmos, en el estudio Cosmos, que más adelante lo detallaré un poco más, pues hemos sido capaces de encontrar que no es 5,5, al menos en población europea, lo otro en la población latinoamericana, es 4,4, es decir, con 4,4 es el punto, el nivel de fósforo sérico en el que hemos observado la menor mortalidad en pacientes en diálisis, la que aumenta cuando aumenta el fósforo sérico y también aumenta el riesgo relativo cuando disminuye el fósforo sérico. Realmente, si uno revisa las series de efectos de asociación sobre efectos del fósforo, tanto bajo como alto y mortalidad, prácticamente todos los estudios, vamos al alto, fósforo alto, elevado, pues todos los estudios, excepto uno, demuestran que hay una asociación con mortalidad. E incluso el Cosmos, que es el que ha aportado los últimos datos, demuestra lo mismo, es decir, una asociación. Si nos salimos del área de los pacientes en diálisis y vemos pacientes de enfermedad renal crónica 3, 4 y 5, por ejemplo, este es un estudio clásico de Kesterbaum, en el que estudia a casi 100.000 veteranos, se encuentra que un 7% tienen función renal en el rango de enfermedad renal crónica grado 3, 4, y demuestra que con un fósforo mayor de 3,5 va aumentando progresivamente el riesgo de mortalidad y este riesgo aumenta linealmente por cada 0,5 miligramos de incremento de fósforo sérico sobre este 3,5. Ellos dividen los pacientes en quintiles y aquí están los 3 quintiles de peor evolución, los más altos, y uno cuando mira esto dice, bueno, pues está claro que si tengo esto y ya lo sé, de alguna forma voy a intentar reducir el fósforo sérico, aunque todavía a lo mejor estén en el límite y no tengan hiperfosforemia, hiperfosfatemia. Bueno, pues esa es una pregunta muy importante, es decir, ¿deberíamos prescribir captores de fósforo para reducir el fósforo sérico en casos con enfermedad renal crónica 3-4, donde igual están en el límite alto, pero todavía no hay hiperfosfatemia? Bueno, pues la respuesta es no. No tenemos todavía, por decir, datos suficientes como para hacerlo y el no viene fundamentalmente de 2 estudios. Un estudio de balance metabólico realizado con voluntarios, 17 voluntarios, con un filtrado glomerular de media 36 mililitros minuto, que durante 3 semanas recibieron una sobrecarga de calcio no muy alta, de 1,5 gramos de calcio al día. Se estaba buscando ver, en forma de carbonato de calcio, se estaba buscando ver si realmente esto producía trastornos en el metabolismo del fósforo y todo lo contrario, no se observaron cambios en el balance de fósforo, sin embargo sí que se observó con solo 3 semanas una sobrecarga de calcio, demostrando claramente el riesgo que esto podría significar si intentamos hacer esto por más tiempo. Y el otro trabajo es que este sí que es un ensayo clínico con 4 grupos, con 9 meses de seguimiento en casi 150 pacientes con un filtrado entre 20 y 45, que se los dividió en 4 grupos: placebo, otros recibían carbonato de lantano, otros sevelamer, carbonato de sevelamer y acetato de calcio. Ninguno de los captores de fósforo fue capaz de cambiar la presencia del score coronario, ni el coronario, ni el de la aorta torácica, ni el de la aorta abdominal. Es decir, ¿deberíamos prescribir captores de fósforo para reducir el fósforo sérico? Bueno, pues no tenemos suficientes datos. Hace 5 años en el Congreso de la Sociedad Europea de Nefrología hubo un claro debate con
típico debate de sí, ¿no? Uno a favor y otro en contra. Y la conclusión final es que de momento no se debe hacer esto, aunque pues estas cosas podrían cambiar si apareciesen estudios que demuestren esta efectividad. Por lo tanto, en resumen, hay beneficios, pero no sólidos, de la utilización de captores de fósforo en enfermedad renal crónica, y tiene un riesgo importante, porque si lo que se utiliza para mantener o tratar de que no haya sobrecarga de fósforo son captores de fósforo con calcio, pues se puede, con objeto de controlar una potencial sobrecarga de fósforo, ya hemos visto que lo que conseguimos probablemente es una sobrecarga de calcio inadecuada. Realmente esto es un punto en el que todavía no tenemos, digamos, datos suficientes para que parezca razonable utilizar esto antes de tener hiperfosfatemia. Pasamos al segundo bloque, a estudiar los tipos de captores que tenemos, y si son iguales, ya sabemos que algunos son más potentes que otros, pero si tienen sobre supervivencia a un impacto diferencial. Las estrategias para controlar el fósforo sérico las conocemos perfectamente, son la dieta, los captores de fósforo y la frecuencia de diálisis. Bueno, pues nos vamos a centrar en captores de fósforo. ¿Qué captores de fósforo tenemos disponibles? Vamos a utilizar los que teníamos disponibles en el estudio de Cosmos, ya veremos los datos y vamos a ver en qué se parecen y en qué son diferentes. Primer comentario es que los captores de fósforo no son quelantes. No sé a quién se le ocurrió poner la palabra quelante, y en todo, digamos, Hispanoamérica, inclusive en España, pues se habla de quelantes. Son captores de fósforo. El quelante es otra cosa, y la propiedad quelante es una propiedad quelante química con definiciones muy claras que no la tienen. El binding del inglés es capturar el fósforo, porque lo que hacen es capturarlo, no quelarlo. Pero bueno, dicho esto, que es una batalla perdida, creo, de todos modos, diré que hay dos grandes grupos, digamos, las sales, que son capaces de formar precipitados insolubles, que son el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, el carbonato de lantano, los compuestos con hierro, que son los más recientes, el oxihidróxido sucroférico, que es el belforo, y el citrato férrico. Y luego tenemos los polímeros, que el más conocido es el sevelamer en sus dos formas y el colelistán, que estos no producen precipitados, son resinas de intercambio aniónico. ¿Qué ventajas tienen fundamentalmente las sales, que generalmente son más potentes como captores de fósforo, y qué ventaja tienen los otros? Pues que no se acumulan. Ya sabéis perfectamente que las sales han tenido muchas de ellas que demostrar que no son perjudiciales. Hablamos del aluminio, hablamos del calcio, en su momento del lantano y el hierro, es decir, que han tenido que hacerse estudios para demostrar que su uso prolongado no produce acumulación. Por lo tanto, esa es la ventaja adicional que tendrían los polímeros en contra de no tener una potencia como los anteriores. De hecho, los pilares de la eficiencia para controlar la fosfatemia con captores de fósforo se basan en la eficacia. Estas se encuentran en los ensayos clínicos. Decimos que es eficaz en un ensayo clínico controlado, pero luego pasan a la vida real y tenemos que saber si son eficientes, es decir, y esto depende fundamentalmente de la adherencia, que significa pues que si realmente el cumplimiento es bueno y si hay persistencia. Hay buena adherencia en general cuando la presentación es buena del producto, cuando se puede individualizar, cuando hay una buena palatabilidad y hay flexibilidad para la administración del captor, y cuando tiene pocos efectos adversos. Esos son aspectos positivos. Pero todos sabemos perfectamente que los captores de fósforo, pues los que prescribimos, no necesariamente los que toman los pacientes, representan, al menos cuando uno cuenta en la historia clínica, el 50% o más de las pastillas que se prescriben cuando los pacientes están en diálisis. Y todos sabemos que no solo los captores de fósforo, en todos los tratamientos crónicos, cuanto más pastillas, menor adherencia. Por lo tanto, digamos, el gran reto ha sido tratar de utilizar la mínima cantidad para controlar el fósforo. ¿Cuáles son los captores que han sido capaces de hacerlo con menos comprimidos? Bueno, pues el hidróxido de aluminio lo hacía
con menos comprimidos, pero no vamos a hablar de él porque tiene un efecto tóxico importante, y vamos a hablar de dos estudios que hay en relación con esto: el del carbonato de lantano, en el que se controla prácticamente en un año de seguimiento en vida real, en este estudio de registro, pues entre 1,9 y 2,3 gramos al día, que eran 2 comprimidos de 1 gramo, pero eran comprimidos muy grandes. Se quitaron del mercado, y podemos decir que entonces con los de 750, que es una dosis muy utilizada, con 3 comprimidos se puede controlar. El otro es el Belforo, el oxidróxido sucroférrico, y este realmente pues ha demostrado en un estudio similar de seguimiento, pero a 3 años, que la media son 2 comprimidos al día. Es decir, son los que han demostrado mejor control del fósforo sérico con un menor número de pastillas. No vamos a hablar de acumulación y toxicidad para no hacerlo más largo, y nos vamos a centrar en efectos sobre supervivencia. Y para eso, ahora sí voy a hablar algo más, vamos a usar los datos del COSMOS, que es el acrónimo de Current Management of Secondary Hyperparathyroidism Multicenter Observational Study. Ustedes pueden ver que los tuvimos que hacer un gran esfuerzo de imaginación para que de esta largo título salga Cosmos, pero Cosmos es fácil de acordar. Este estudio, Cosmos, lo diseñamos en Oviedo, salimos a buscar, sponsors, y fue, financiado pues por una ayuda de la Sociedad Europea de Nefrología, por una ayuda de la Fundación Renal Íñigo de Toledo, y por una beca de tipo sin restricciones de Amgen. Este estudio es un estudio multicéntrico, participaron 227 centros, ya hablamos de ello, abierto, no intervencionista, es observacional, pero prospectivo y de 3 años de seguimiento. Realmente el estudio fueron 3 años de seguimiento, pero la inclusión duró casi 1 año, o sea que el estudio es 4 años, más limpiar la base de datos. Realmente es una imagen como de 5 años de estudio. Participaron 20 países de Europa y se terminaron reclutando unos 7.000 pacientes en diálisis, casi 7.000, pero tiene una característica muy particular este estudio. La cohorte basal fueron 4.500 pacientes, y a los 3 años habían 4.500 pacientes. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que se trasplantaban, fallecían o se trasladaban a un centro no Cosmos eran reemplazados por un paciente de esa misma unidad con menos de 1 año de diálisis, y esta cohorte de reemplazo es de 2.297 pacientes a lo largo de 3 años, de estos 227 centros. Un punto importante de este estudio, quizás el más importante, es que no dejamos que ningún centro estuviera hiperrepresentado, eran hasta un máximo de 20 pacientes por centro, y que se aleatorizó a toda la población de estos 20 pacientes europeos para seleccionar los centros, y una vez seleccionados los centros, los pacientes también se seleccionaron por aleatorización. Existen otros estudios que los pacientes siempre son aleatorizados, pero los sitios están un poco elegidos a dedo. Por lo tanto, cuanto mayor el país, más, lógicamente, tiene que haber incluido más número de pacientes, y cuando miramos pues los centros vemos que pues Francia y concretamente Alemania, uno de los países grandes, el que más centros incluyó, Eslovenia el que menos centros incluyó, un pequeño país. También, por supuesto, cuanto mayor sea la densidad de población, habrá más pacientes en diálisis. Tenemos la densidad de población de Europa. Aquí está la distribución de los centros Cosmos. Si esto lo pasamos a población, número de pacientes en Cosmos, o sea, densidad, vemos que las imágenes son exactas. Es decir, Cosmos es un estudio que representa a la población europea en diálisis, y lógicamente la mayoría de datos que podemos sacar de él tenemos que siempre atribuirlos a Europa, aunque en algunos países como Alemania, Francia o Italia, y incluso hasta España, algunos de los datos pueden ser más o menos desglosados por países, pero el diseño es para toda Europa. Con Cosmos nos hemos hecho muchas preguntas, pero una de ellas, que ya les mencioné antes, es, bueno, vamos a ver, ya tenemos una población muy bien seleccionada, voy a tratar de ver cuál es el nivel más bajo de calcio, fósforo y PTH en el que encuentro
la mortalidad, es decir, el valor de estos tres parámetros en el que haya el menor riesgo relativo de mortalidad. Para el fósforo fue 4,4 miligramos decilitro. Lógicamente entonces tengo que tratar de obtener este punto, pero normalmente no tenemos solo un punto, hablamos siempre de un rango. Por lo tanto, si aplicamos un 10% de hazard ratio a este 4,4, nos quedamos con un rango óptimo que va a ser de 3,6 a 5,2 en Cosmos. Ese va a ser el rango, el target donde vamos a tratar de tener a nuestros pacientes. Aquí tenemos lo que ya hemos hablado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando intentamos, con todos los medios que tenemos disponibles, que los pacientes disminuyan su fósforo sérico y se acerquen a este target y a este rango de 3,6 a 5,2? Bueno, lo que ocurre cuando todos los pacientes que están por encima de este target de 5,2, con una media de 6,5, se acercan hacia el lado bueno, hacia el lado positivo, es que se ha observado que con un descenso de 1,1 miligramos de fósforo se ha observado una reducción del 12% del riesgo relativo de mortalidad al controlar el fósforo sérico. La siguiente pregunta podría ser si todos los captores de fósforo que se han utilizado para obtener este beneficio han tenido los mismos resultados en supervivencia. O sea, la utilización y la otra, si la utilización de captores cálcicos se asoció con posibles beneficios en mortalidad. Estos son distintos estudios de Cosmos que los he ido mezclando y los vamos poniendo aquí. Empecemos con este último que todavía no está publicado. Tratemos de ver si los captores cálcicos se asocian con posibles beneficios. Veamos la curva de todos los captores. Aquí está el calcio, sevelamer, aluminio, lantano, o sea, monoterapia aquí en verde a la izquierda y combinaciones a la derecha. Aquí se ve la línea esta, significa los pacientes que no tomaban captores de fósforo a lo largo del estudio, que fueron casi un 15%, controlaron su fósforo sérico sin necesidad de captores de fósforo. Y la comparación que vamos a hacer es siempre con estos. Es decir, que aunque esta imagen parece que es así y da la sensación de decir, bueno, este es mucho mejor que este que está aquí, la comparación estadística está hecha siempre entre esto y no tomar, entre esto y no tomar, entre esto y no tomar, y no entre ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones que el ojo parece que indicar. Pero sí podemos decir que, pues esto que está aquí es calcio, pues con el calcio, que es un poco más del 35% de asociación con reducción del riesgo relativo de mortalidad, por supuesto con combinaciones, por ejemplo, como esta, que es sevelamer y lantano, que no tienen calcio, es un 40% más, es casi un 80% de disminución del riesgo relativo de mortalidad. Uno podría, digamos, tendría la tentación de decir, pues esto es mejor que esto. Bueno, sí, parece que es mejor, pero este estudio no compara esto con esto. Vuelvo a repetir, compara con los que no toman captores de fósforo. Sin embargo, hay muchos estudios que han comparado, pues si realmente los que no tienen calcio o no tienen hierro son más seguros y tienen menos riesgos de mortalidad que los que lo llevan. Y en este caso es la comparación del sevelamer y el lantano versus los que son calcium containing y basados en calcio y hierro. Y como se ve aquí perfectamente, bueno, pues si vamos a ver la hospitalización, sí que hay diferencias significativas. Si vamos a ver la hipercalcemia, pues lógicamente si se toma calcio, pues hay más tendencia a la hipercalcemia, pero cuando vamos a ver la mortalidad cardiovascular o la mortalidad por todas las causas, no alcanza a ser significativo. Tampoco es significativo en este metaanálisis del JAMA, en el que solo se estudia mortalidad cardiovascular y se ve que los captores de calcio, los captores de fósforo sin calcio o los que tienen calcio no tienen una diferencia significativa. En Cosmos nos hemos hecho la misma pregunta y la respuesta es la misma que acabo de decir. Es decir, no hemos sido capaces de demostrar que en este caso son los de calcio, en estos son los libres de calcio, todos los demás, pues que haya diferencias significativas en estos dos grupos, si se analice solo el captor de calcio o el captor de calcio con la toma de otros tratamientos muy comunes, como serían los activadores del receptor de la vitamina D o el Cinacalcet. Esto es con la corte completa, esto es aplicando Propensity Score, en ninguno de los dos casos tenemos resultados positivos.
Por lo tanto, pues me gusta mucho esta frase que salió hace 3 años de Graham Elder: Calcium Base Phosphate Binder down but not out. Significa que, bueno, pues están un poco denostados, posiblemente no sean el ideal, pero realmente pues todavía no se ha demostrado que haya una diferencia en mortalidad, en asociación mortalidad con el resto de productos nuevos que hemos utilizado. Pasamos ahora al último bloque, y es un poco a un análisis crítico de la utilización de los targets. Es decir, las preguntas son fáciles: ¿se pueden o se deben individualizar los targets más de lo que lo hacemos? Porque uno lo que hace con esto muchas veces es automatizar más de la cuenta. Entonces uno puede preguntarse: ¿influye el día de extracción de la analítica sobre los valores de parámetros bioquímicos de esos targets? ¿Y la tenemos en cuenta? ¿Influye o no? ¿Sí o no? ¿La tenemos en cuenta? No la tenemos en cuenta habitualmente. ¿Es lo mismo hacer la analítica en mitad de semana que después de fin de semana? ¿Nos aporta la misma información? Y ya que tenemos muchos diabéticos, en Cosmos es más del 30%, en muchas series es incluso hasta el 40%, ¿son iguales los targets para no diabéticos y diabéticos? Porque normalmente sí que los usamos iguales. Vamos con lo primero. ¿Influye el día de extracción de la analítica? Bueno, cuando miramos en Cosmos qué días, digamos, qué políticas seguían los centros para sacar la analítica, esto no suele cambiar mucho, es decir, un centro elige una política y la suele seguir, y en hecho ha sido así, lo hemos mirado en Cosmos y prácticamente no ha habido cambios en todos los centros en los 3 años de seguimiento. Vemos que el 55% lo hacían sacando el fin de semana, es decir, después de 3 días sin dializarse, y el 45% en la mitad de semana, es decir, después de 2 días de dializarse. Bueno, pues hay diferencias en fósforo, calcio y PTH. Pues en calcio y PTH no, y en fósforo sí. Y es lógico que las haya, porque es un día más sin dializarse. Es 0,3 y uno puede decir, bueno, 0,3 es muy poquito. No, no es tan poquito, porque muchos ensayos clínicos que tratan de demostrar que un captor de fósforo es mejor que otro, cifran como 0,3 como el límite mínimo para ver si uno es mejor que el otro. Es decir, que es pequeño pero significativo. La pregunta sería: ¿hay diferencia en los valores de riesgo relativo de mortalidad entre la analítica de mitad de semana y la de fin de semana? Bueno, pues aquí está en el 4,4 que ya he mostrado varias veces, y el rango de 3,6 a 5,2. Entonces veamos, en mitad de semana ya no es 4,4, el menor riesgo relativo es 4,2, y en analítica de fin de semana es 4,7. Es 0,5 de diferencia. Hay una gran diferencia en el valor mínimo de fósforo con asociación con mortalidad entre mitad de semana y fin de semana. Más aún, el riesgo relativo de mitad de semana es 42% versus 24% el fin de semana. Me marca mucho mejor el riesgo relativo de mortalidad la medición de mitad de semana. Y además, para utilizarla clínicamente es más práctica. Es decir, aquí, si yo aplico lo que he dicho de la hazard ratio de 10%, tengo un rango de 1,4, es decir, se mueve de 3,5 a 4,9. Si yo uso esto, voy a ser capaz de detectar mucho más rápido la hiperfosfatemia y tratar al paciente, mientras que con fin de semana tengo un rango mucho más laxo, mucho más amplio, y por lo tanto los pacientes voy a considerar hiperfosfatemia con 5,7, que es un valor ya muy elevado de fósforo, que hace rato que esto se considera una hiperfosfatemia que se debe tratar. Si lo ponemos en una otra forma de graficarlo, aquí tenemos las KIDOQI, las KDIGO, las borramos y nos quedamos el Cosmos como todo estudio global, y aquí el Cosmos dividido entre los que hacen midweek o post-weekend. Y aquí se ve claramente una gran diferencia. Es decir, aquí la hiperfosfatemia la voy a considerar a partir de 4,9, voy a poder tratar a mis pacientes y tenerlos probablemente en un rango mejor. Sin embargo, si utilizo esto aquí, pues la hiperfosfatemia va a ser en 5,7, voy a permitir sin quererlo en mantener a mis pacientes con un fósforo más alto. Y de cualquier manera, lo más importante es que a todos estos los estoy tratando igual cuando son diferentes. Es decir, que la analítica de mitad de semana parece ser mejor marcador de hiperfosfatemia y se asocia con mejor riesgo relativo de mortalidad. El rango de fósforo sérico óptimo más reducido
es con un límite superior más bajo en mitad de semana y permitiría un mejor manejo de la hiperfosfatemia. Podría tener a los pacientes mejor controlados. Vamos a los diabéticos y estamos acabando, es decir, en Cosmos los diabéticos, la mortalidad media es 13,3, los diabéticos se mueren 17,8 muertes por cada 100 pacientes por año y los no diabéticos 11,4. Esto no es ninguna novedad porque todos sabemos que en la diabetes en diálisis mueren más. Pero lo que sí está claro es que vamos a ver si las curvas de mortalidad en relación con los parámetros de CKD-MVD son iguales en no diabéticos y en diabéticos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un análisis de interacción entre diabetes y calcio, fósforo y PTH y asociación con mortalidad. Aquí tenemos calcio y fósforo, miremos las curvas, son muy parecidas, o sea, aquí no hay análisis de interacción, pero miremos las de PTH, son muy diferentes, aquí sí hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, cuando ya lo pasamos a una forma de representarlo mucho más lógica, esto sería la curva de mortalidad de todo el cosmos juntos, diabéticos y no diabéticos. El rango es este, el riesgo relativo de mortalidad con el 10% del hazard ratio, muy parecido a las que digo como hemos dicho, y es este rango. Pero fijaros que cuando la dividimos en diabéticos, no diabéticos, es muy diferente a las de diabéticos. Es decir, la de no diabéticos es más o menos la que tenemos de CADIGO, la que tenemos de población general, pero sin embargo, en la de diabéticos parece que los cambios, los aumentos de PTH se asocian muchísimo más con mortalidad, es decir, es como si el diabético fuese mucho más sensible a el aumento de PTH, no tanto al descenso, porque el descenso es muy parecido al otro grupo, es fundamentalmente al incremento de PTH, miren, 352 versus el doble, 722. O sea, de todo esto podría concluir que deberíamos utilizar diferentes targets de PTH en diabéticos y no diabéticos. Estos son datos no publicados, pronto supongo se tendremos publicados. Y para concluir, pues, ¿qué mensajes me podría llevar a casa? De este primer bloque yo diría que el más importante es que todavía no tenemos datos suficientes para considerar que antes de que se produzca la hiperfosforemia o hiperfosfatemia debemos utilizar captores de fósforo. Segundo, que los captores de fósforo tenemos diferentes mecanismos, hay algunos que son más potentes, pero lo más importante quizás es tener claro que todavía todos ellos muestran un efecto de asociación positivo como su supervivencia, incluso los captores de calcio, y todavía no tenemos datos que indiquen que en este sentido sean mejores el resto que los captores, los que no tienen calcio, que los que tienen calcio. Y por último, un análisis crítico en relación a que sí, utilizamos targets, nos vienen muy bien, pero probablemente haya que individualizar más, dado que pues simplemente separar pacientes en mitad de semana o fin de semana, o pues en este caso diabéticos o no diabéticos, nos demuestran que hay grandes diferencias y que tendríamos que hilar mucho más fino en este punto. Antes de finalizar, quiero dar las gracias a mi grupo, pues en este caso fundamentalmente he hablado de aspectos relacionados del cosmos, en el que si bien muchos han estado involucrados, aquí está Paula, que estuvo mucho tiempo en Argentina con nosotros, y pues José Luis ha sido un poco mi brazo derecho y sigue siendo mi brazo derecho en este estudio. Muchísimas gracias por la atención.